Muy buenas noches, televidentes del Caribe colombiano y de toda Colombia. Bienvenidos a su programa de opinión Consultorio Jurídico. En esta oportunidad tenemos a un costeño con talla no solamente nacional, sino internacional. Sido constituyente, ministro, embajador, gobernador del Atlántico, entre otros cargos importantes que ha desempeñado a lo largo de su carrera política. El doctor Carlos Rodado Noriega. Doctor Rodado, bienvenido a Consultorio Jurídico. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Víctor Julio, a usted y a todos los televidentes que nos ven a esta hora. Lo hemos invitado, doctor Rodado, porque usted, como constituyente, entre otros cargos que ha desempeñado, como dije anteriormente, ha hecho una labor a favor de las regiones del país, en especial de la costa atlántica. ¿Qué pasó en la constituyente? ¿Cómo quedó reflejado ese aporte a las regiones con el fin de lograr una mayor participación de ellas en el desarrollo del país? Bueno, todos los constituyentes del Caribe compartíamos el objetivo de lograr un desarrollo económico y social más equilibrado en el país. Y entendíamos que una región que había sido históricamente discriminada era la costa atlántica, el Caribe colombiano. Entonces, pues nos impusimos desde las diferentes comisiones de la constituyente, porque la constituyente, para optimizar su trabajo, se dividió en comisiones. Yo estuve en la comisión quinta, es la comisión económica. Esa comisión tenía que lidiar con temas muy diferentes. Por ejemplo, uno de ellos fue precisamente el de la independencia del Banco de la República. Y para simplificar un poco, pues podría decir que pues tuve una participación importante para lograr que el Banco de la República tuviera una junta directiva autónoma, porque eso garantizaba el control de la inflación, ya que cuando los bancos centrales están a merced del Ejecutivo, pues el Ejecutivo siempre tiene la tendencia, y no solamente la tendencia, sino la tentación de utilizar los bancos centrales como mecanismos y organismos de emisión. Pero había otros temas muy importantes en la Comisión Quinta, en la económica. Uno de ellos era nada menos que la distribución del ingreso público nacional, es decir, cómo se logra un equilibrio entre competencias y recursos entre los diferentes niveles de administración, nación, departamentos y municipios. Cuando llegamos a la constituyente, advertimos que había un desequilibrio. La nación estaba recibiendo el 75% de todos los ingresos que se producían, especialmente ingresos de orden tributario, y los municipios y departamentos en conjunto un 25%. Ese 25 estaba distribuido en 14 que recibían los municipios, pero especialmente las capitales, y un 11% que recibían los departamentos. Los departamentos pues han vivido de unas rentas muy frágiles, muy exiguas, viven prácticamente y han vivido del vicio, impuestos a los licores, a las cervezas, a los cigarrillos, a las loterías, es decir, viven pues de unos impuestos que no crecen como crece el impuesto a la renta o el impuesto al valor agregado, el IVA, o los impuestos a comercio exterior. Esos han estado tradicionalmente en cabeza de la nación. Lo primero que hicimos en la constituyente, y especialmente en la Comisión Quinta, fue hacer una propuesta. Yo hice una propuesta de que el IVA se le diera a los departamentos. No era una propuesta descabellada. En Alemania, el IVA lo reciben los Länders, que son, digamos, como el equivalente a los departamentos en nuestro caso. Bueno, pero el gobierno a veces se metía indirectamente y no le gustaba que le quitaran el IVA. Y nos dijeron, no, mejor propónganos un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación para que se transfiera a los departamentos y a los municipios. Yo hice los cálculos y dije, bueno, vamos a lograr algo como lo que estábamos proponiendo inicialmente. Y entonces se fortalecieron los recursos de los departamentos y los de los municipios, pero no para cualquier cosa, sino para financiar
el desarrollo humano, educación, salud, agua potable, alcantarillado sanitario. Y decíamos que en el caso de la salud había que poner especial énfasis en la educación en los niños, ¿no? Los niños era un objetivo de la Asamblea Nacional Constituyente y lo fue de principio a fin. Bueno, el objetivo era cambiar en unos 5 o 6 años la distribución de los recursos tributarios para fortalecer los fiscos departamentales y municipales. Con la reforma que se propuso a partir de 1993, porque fue la primera ley reglamentaria de la Constitución para efectos fiscales, se propuso que se incrementaran paulatinamente, gradualmente, los recursos que iban a transferirse o que iban a dirigirse mejor hacia departamentos y municipios y que aumentasen gradualmente los de los municipios que pasaran del 14% al 22% y los de los departamentos que aumentaran gradualmente hasta llegar a un 25%. Es decir, 22 y 25, eso iba a dar más o menos un 47, un 48%. Lo que estábamos buscando es que los ingresos conjuntos de departamentos y municipios que tienen unas responsabilidades tremendas asignadas por la misma Constitución, recibieran la mitad de lo que es el gran producido de los ingresos corrientes del Estado. Entonces, y eso se fue logrando del 91 hasta el año 2001. Al llegar al 2002, departamentos y municipios estaban recibiendo 47% del ingreso total que se tenía que repartir. Como ustedes saben, siempre ha habido tendencias centralistas, especialmente por los ministros de Hacienda, y entonces en el 2001 se propuso un acto legislativo que empezó a regir en el 2002, y a partir del 2002 empezó a disminuir el volumen de recursos que debía financiar las necesidades y responsabilidades asignadas a departamentos y municipios. ¿Cuáles eran esas reformas? Doctor Rodado, sobre esos dos actos legislativos vamos a hablar en el próximo segmento porque vámonos a unos mensajes comerciales. Ya regresamos a Consultorio Jurídico. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente, que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Transelca transporta la energía del Caribe colombiano. Nuestras canciones hacen parte de la memoria de un pueblo. Y yo me alejo de tu amor. Valora el trabajo de nuestros autores y compositores. Psycho. Rafael Rodríguez Mesa, asesorías legales profesionales. Somos un bufete de abogados confiables que te ayuda con tus asuntos laborales y de seguridad social. Calle 41, número 43, 128, oficina 6, Barranquilla. Celular 310-632-0407. Gisela García, abogada. Consultora en insolvencia, conflictos por arrendamiento, responsabilidad civil y del Estado, conciliadora en derecho. Celular 314-535-1675. Correo electrónico giselagarciatorres@gmail.com. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Rodado, nos estaba usted comentando que se hizo una reforma posteriormente para modificar lo que ustedes ya habían hecho cuando se expidió la Constitución del 91. ¿En qué constituyó, en qué consistió esa modificación? Bueno, han sido varias las reformas que se le han hecho a la Constitución del 91 en términos de los recursos fiscales. La primera se hizo en el 2001 y empezó a regir en el año 2002.
a partir del 2002, el volumen total de recursos que debía llegar a los departamentos y municipios empezó a bajar. De un 47% bajó a un 35% del total de recursos que se repartían en ese lapso del 2002 al 2007. Como consecuencia de eso, departamentos y municipios perdieron 27 billones de pesos. Eso fue durante la administración del presidente Andrés Pastrana, siendo ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Esa fue la primera reforma, pero después vino otra en el año 2007. Yo estaba de gobernador del departamento del Atlántico y había estado pues de presidente de la Federación Nacional de Departamentos, y pues di una gran batalla con debates en el Congreso, en diferentes sitios. Me enfrenté incluso al doctor Uribe, que era el presidente de la República ya en el año 2007. Desafortunadamente, los debates, que fueron, por cierto, muy buenos, contundentes, convincentes. Me acuerdo de una reunión que hubo en Valledupar, en donde pues me tocó enfrentarme con argumentos al entonces presidente Uribe. Y bueno, allí en Valledupar hubo una alegría, una complacencia, porque nuestros argumentos eran arrolladores, porque el presidente Uribe había defendido los recursos de los departamentos cuando él había sido gobernador de Antioquia, incluso había sido también presidente de la Federación Nacional de Departamentos, pero ahora de presidente pues cambiaba de opinión. Bueno, pero la reforma del 2007 vino y esa ahondó ya lo que se había producido en el año 2001 y que empezó a regir en el 2002. El resultado de esta segunda reforma constitucional fue la de reducir aún más los recursos que debían llegarle a los departamentos y municipios. ¿Para qué? Para financiar educación, ¿no?, y salud, que está a cargo de los departamentos en todos sus niveles: educación preescolar, primaria, secundaria y media, y salud también en todos los niveles que tiene el sistema de salud. Eso en los departamentos. Y la plata para los municipios, nada menos que para agua potable, alcantarillado sanitario, de manera que, es decir, son inversiones que tienen que ver con el desarrollo humano. Entonces, vino esa segunda disminución. Y del año 2010 al 2016, los departamentos y municipios perdieron 80 billones de pesos, o sea, se redujeron en 80 billones de pesos. De manera que inicialmente se perdieron 27 o 28 y después 80. Entonces, esa depresión en los recursos de los departamentos y los municipios, pues se reflejaba ¿en qué? ¿Y se ha reflejado en qué? Pues en una mala o a veces pésima prestación de los servicios de salud, que ustedes han visto la crisis de los hospitales. Bueno, pero siempre la nación, el centralismo, encuentra argumentos para quitarle los recursos a las regiones. Pero nuestro gran empeño pues allí fue fortalecer los recursos de las regiones, porque como decíamos inicialmente y profundizamos ahora un poco si tenemos tiempo, hay un desequilibrio enorme, hay una periferia de Colombia. Ustedes le pueden dar la vuelta al mapa del país, empezando por el Caribe colombiano, siguiendo por la costa pacífica, luego siguiendo por todo lo que es la Amazonía o Amazonia, y luego a la Orinoquia, suben por norte de Santander y llegan otra vez a la Guajira. Esa es una periferia pobre de Colombia, donde están las mayores necesidades básicas insatisfechas de la población. Esa periferia tiene el 38,5% de los habitantes del país, pero allí está concentrado el 60% de las necesidades básicas insatisfechas, es decir, de la pobreza de Colombia. Es decir, hay una inequidad desde el punto de vista regional. Pero la inequidad no es solamente
entre unas regiones y otras, entre el centro andino y esta periferia geográfica de Colombia, sino que también, si hay tiempo, podemos hablar de eso. Aún dentro de la misma región Caribe hay una gran desigualdad, porque las capitales se han convertido en unos centros donde se hacen las inversiones con recursos de la nación, generalmente, y el resto, ¿no?, de municipios son municipios donde hay demasiadas carencias. Es el problema que se ha denominado de los sures, sur de Bolívar, sur de Magdalena, sur de Sucre, sur de Córdoba, en fin, y sur del Atlántico, a pesar de que el Atlántico es el departamento que muestra mejores índices de desarrollo socioeconómico. Es prácticamente una excepción dentro de los departamentos del Caribe. Si ustedes miran, por ejemplo, los índices de necesidades básicas insatisfechas, el único departamento del Caribe que está por encima del promedio nacional de NBI es Atlántico. Todos los demás departamentos están por encima, y algunos con unos índices aberrantes, como el caso de La Guajira, y otros casos dramáticos como el de Sucre. Córdoba ha mejorado un poco en los últimos años, pero también tuvo índices muy aberrantes, porque no hay que ponerle pues un término diferente. Esto tiene que ver con la dignidad humana, cuando no hay provisión de los servicios básicos fundamentales de agua potable, alcantarillado, ¿no?, o de educación y salud. Pues el trabajo que hizo la constituyente fue desvirtuado en su espíritu por estas reformas constitucionales, y luego pues también lo han desvirtuado con las leyes reglamentarias de los artículos de la Constitución, en donde también se le ha dado un peso ya no tanto a la población pobre, sino a la población total. Como ustedes ven, la población total está muy concentrada en centros o núcleos urbanos como Bogotá, Medellín, etcétera, ¿no?, Cali. Entonces, eso ha desfavorecido a las regiones pobres y a los municipios pobres de Colombia. Yo creo que la mejor manera de fortalecer el desarrollo humano es creando crecimiento económico que genere empleo. Nosotros... Doctor Rodado, esas recomendaciones las vamos a conocer en el próximo segmento del programa. Vamos a unos mensajes comerciales y regresamos a Consultorio Jurídico. Regresamos a Consultorio Jurídico. Doctor Rodado, vamos a conocer soluciones, pero antes de esas soluciones, usted como historiador, como atlanticense, no puedo dejar pasar la oportunidad para conocer un poco, no solamente sobre esa inequidad que está hablando, sino también algo de racismo que ha podido presentarse en plenos, no solamente en el siglo XXI, sino en el siglo XX y en el siglo XIX, con un coterráneo nuestro, Juan José Nieto Gil, como presidente, y las posibles soluciones que usted presenta para la solución de esa inequidad. Pero sí, primero hablemos un poco de eso. A nuestra región y a las regiones de la periferia, obviamente les faltan recursos para atender las responsabilidades que la propia Constitución les ha asignado. Pero los recursos o vienen de un producido propio, es decir, que el departamento o el municipio generen recursos tributarios, o vienen a través de transferencias que hacen las regiones ricas hacia las regiones pobres. En este caso, las transferencias las hace el poder central desde Bogotá. A mí nunca me gustó el término de transferencia porque suena como a regalo, a limosna, a dádiva, y propuse que se cambiara por el nombre de participaciones. Por eso en el artículo 287 se habla de que los municipios tienen el derecho a recibir participaciones, como si fueran accionistas de una sociedad que se llama el Estado, del cual son accionistas
nación, departamentos y municipios. Bueno, y por eso nació con posterioridad el Sistema General de Participación, SGP. El origen fue una propuesta de que se cambiara ese nombre odioso de transferencias por el de participación, es decir, un derecho a participar de los ingresos del producido total. Pero les decía que o los recursos los produce la propia región a través de la tributación o tiene que recibirlos de otra parte. No me gusta el término transferencia. Entonces, ¿qué pasa? Que para que haya un producido importante desde el punto de vista de los impuestos, tiene que haber una base productiva agravable. Si no hay industria y no hay comercio, ¿qué va a producirle a un municipio el impuesto de industria o el impuesto predial? No hay edificaciones de valor y además, pues, muchas veces los avalúos están atrasados, de manera que los municipios adolecen, digamos, un poco y bastante, ¿no? de recursos, de carencias de recursos. Entonces, si no lo pueden producir porque no hay una base productiva, porque no hay desarrollo en esa región, pues tienen que recibir transferencias. Eso se ha dado en Brasil, donde hay fondos de redistribución regional. Las regiones o departamentos ricos le pasan a los pobres. La Unión Europea lo hizo. Alemania y Francia durante mucho tiempo ayudaron a España, Portugal, Grecia, etcétera, ¿no? En Colombia, pues como la mayor parte de los impuestos los recauda la nación, porque recauda el de renta, el del IVA y los de comercio exterior, que son los de más importante recaudo y producido, pues es la que hace ese tipo de compensación. Pero la compensación ha sido muy deficiente y repito, pues mucho más deficiente cuando se han producido reformas que recortan lo que la Constitución del 91 propuso. Siempre hay razones para decir por qué la nación se queda, ¿no?, con la parte del león, pero bueno, eso nos daría para otro debate. No sé si debo pasar a su segundo... Sí, doctor Rodado, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. La última pregunta es el papel de la historia y Juan José Nieto. Bueno, Juan José Nieto fue un hombre muy importante de segunda mitad del siglo XIX. Él nació en Cibarco, Baranoa, pero la mayor parte de su vida política la pasó en Cartagena. Él fue muy amigo, del presidente Santander, y ya Santander era presidente cuando empezó a tener trato con Juan José Nieto. Y Juan José Nieto fue una persona que siempre luchó por la libertad de los esclavos y también luchó mucho por la desconcentración de funciones en la nación, porque las regiones tuvieran no solo más autonomía, sino también tuvieran más recursos. Incluso separó al Estado de Bolívar, lo separó de la Confederación Granadina. Él, en un principio, fue enemigo, digámoslo así, o adversario político de Tomás Cipriano de Mosquera. Tomás Cipriano de Mosquera fue prácticamente quien ordenó encarcelarlo por sus posiciones, por sus pensamientos, digamos, por su posición ideológica, y lo mandaron a las Antillas, a Jamaica. Allá en las Antillas fue precisamente donde escribió la famosa novela Ingermina, ¿no?, o La hija de Calamar, ¿no?, que fue prácticamente la primera novela que se escribió en Colombia. Pero la participación más importante que tuvo él fue ya cuando Mosquera se le enfrenta a Mariano Ospina Rodríguez. Mariano Ospina Rodríguez había sido elegido por voto popular en 1958. Tomás Cipriano de Mosquera empieza a generar un movimiento de rebeldía contra el gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Aquí no hay tiempo para hablar, pues, de las razones que esgrimían los unos y que esgrimían los otros. Lo cierto es que Mosquera inicia, digamos, una especie de revuelta, de rebelión, y
esa rebelión contra Mariano Ospina Rodríguez hace que Mosquera y Juan José Nieto coincidan políticamente. Los que fueron enemigos anteriormente se vuelven luego amigos. Y entonces Juan José Nieto, que era el gobernador del estado de Bolívar, lo separa de la Confederación Granadina de Mariano Ospina Rodríguez, lo vuelve estado soberano de Bolívar y apoya a Mosquera en el Caribe colombiano. Hay una guerra, digamos, civil. El gobierno de Mariano Ospina Rodríguez tenía un ejército en la costa, en el Caribe. El general Joaquín Posada Gutiérrez, conservador, lo dirigía. Bueno, y finalmente hay un triunfo en la costa atlántica. Juan José Nieto se autoproclama presidente en enero de 1861. Doctor Rodado, ¿podríamos decir entonces que desde ese momento, 1861, ya estaba un costeño buscando una mayor independencia de la costa atlántica frente al resto del país? Desafortunadamente, doctor Rodado, se nos acabó el tiempo. Esto nos da lugar a volverlo a invitar un día que hablemos sobre todo lo que hizo Juan José Nieto, un atlanticense hoy en día que llegó a ser presidente de Colombia, y deberemos conocer mucho más sobre ese aporte que ha hecho a la historia. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación, doctor Rodado. No, bueno, a ustedes por invitarme, ¿no? Y a ustedes, televidentes, los esperamos en un próximo programa de Consultorio Jurídico.